Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarat a Raquel Jiménez. Bienvenida, Raquel. Gracias. Raquel es la autora de este libro que nos convoca hoy. Yo, Rachel Esra, la amante de Alfonso VIII. Un libro que es una novela histórica, que es un homenaje, que es este texto, Raquel. Pues mira, la verdad es que lo has clavado. Es un homenaje, es mi homenaje personal a Rachel Edra porque es un libro que la gente cuando lo lee se sorprende mucho porque se piensan con ese título que es la biografía de Rachel Edra y realmente es mi biografía, ¿no? Yo también me llamo Raquel como tú y yo no sé si a ti también te ha pasado, pero creo que el nombre que nos ponen tiene muchísima influencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces a mí lo que me ocurrió es que empecé a tener coincidencias con Rachel, Rachel Imenu, la matriarca de los judíos, la esposa de Jacob, y con Raquel, la amante de Alfonso VIII. Entonces, yo no tenía conocimiento del mundo judío, había muchas cosas que no entendía, sobre todo porque todo el mundo odia a los judíos y yo decía, pero yo no tenía conocimiento, pero una serie de coincidencias pues me han metido en esta historia y he acabado escribiendo una novela en la que hablo de dos hechos históricos que tienen que ver con nuestro pasado, con la Edad Media en la península ibérica, reino de Castilla, reino de Aragón sobre todo, y con un paso de armas del siglo XV que ocurrió en 1434 en pleno Camino de Santiago en Hospital de Órbigo. Fue un paso de armas protagonizado por un noble leonés que se llamaba Suero de Quiñones, que también, bueno, pues hay una historia de amor detrás del paso honroso, ¿no? Era un hombre que no era correspondido y tuvo que, bueno, lo que decía las crónicas, ¿no? Que se han escrito sobre el paso honroso, es que Suero de Quiñones tuvo que hacer ese evento para liberarse de una prisión de amor. Entonces empecé a tener coincidencias con estos con estos personajes y con estos hechos históricos que tienen que ver con estos personajes, es decir, el paso honroso Suero de Quiñones y la batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII, unido a la amante de Alfonso VIII, que era Raquel. Entonces, claro, yo empecé a tener todas esas coincidencias a raíz de hacer el Camino de Santiago y no entendía muy bien qué estaba pasando en mi vida. Entonces, inicié una investigación que me ha llevado a contar cosas diferentes sobre esos eventos y sobre esos personajes. ¿Por qué ese título que me preguntabas? Pues porque Raquel es el personaje del que menos hablo en el libro, es el personaje del que menos información he encontrado y era mi homenaje a Raquel. Me encontré con que muchas fuentes decían que Raquel no existía, no había existido, que esta relación entre Alfonso y Raquel es una fake news. Eh, y claro, llegué a sentirme muy identificada con estos personajes y me daba pena. Yo decía, pobre chica, si realmente existió, unos dicen que murió asesinada, otros que no existió, otros que esta relación es mentira. Y yo necesitaba reivindicar su figura y el mejor modo de reivindicar su figura, ya que es el personaje del que menos hablo, es darle la portada del libro y decir yo en su nombre, yo, Rachel Edra, la amante de Alfonso VIII. Reivindicando la verdad, porque sí existió, no es una leyenda. ¿Qué sabemos Efectivamente. de cómo comienza? Lo sabremos mejor leyendo tu libro, por supuesto, pero eh, para, para los oyentes que nos estén escuchando y que no conozcan la historia o que les hayan dicho que fue una leyenda, que no fue real, ¿cómo empieza esa historia de amor entre Rachel y el rey Alfonso VIII? Bueno, pues a ver, tampoco hay fuentes, o por lo menos yo no las he encontrado, que digan cómo empezó, pero realmente pudo empezar porque su padre trabajaba para Alfonso VIII. Es decir, tanto muchos reyes de Castilla y de Aragón tuvieron entre sus consejeros eh, a judíos. Entonces, de hecho, la familia Esra tuvo muchísimos cargos que aconsejaron no solamente a Alfonso VIII, sino también a su abuelo y también al rey de Navarra y también al rey de Aragón. Entonces, pues la relación debió empezar así, pues el padre de Raquel debía trabajar para Alfonso VIII y debió conocer a su hija, que era Raquel.
que tú presentas en la Creo que era novela su y tesorero, realmente. ujú, tú presentas a Raquel en la novela como una mujer fuerte, culta, consciente de su identidad de mujer y de judía. También, también dicen que era muy bella, ¿no? Em, ¿Crees que es una mujer adelantada a su tiempo de alguna manera? Pues yo creo que sí. Yo creo que era una mujer bella, porque dicen que las judías eran muy bellas y de hecho en de los estudios que se ha encontrado sobre este tema le da el nombre de Fermosa y Fermosa es hermosa, pero sí, todas estas familias que estaban cerca de la corte tenían acceso a la educación, a los libros, entonces probablemente tanto ella como su padre, por supuesto, eran intelectuales. Estudiaban, pues, además, no solamente textos judíos, sino también textos latinos y tenían muchísimo interés por la cultura. Claro, no solo por su cercanía con los ámbitos del poder, ¿no? Sino por ese interés por la cultura que es matriz en la identidad judía. Raquel, acercarse, ser la amante del rey, que tu padre sea el tesorero, esa eso pudo suponer muchas dificultades también para Raquel Esra, ¿no? A la hora de sentir ese antisemitismo, esa envidia, eso también lo reflejas en el libro. Sí, a ver, yo sobre todo lo que reflejo en el libro es cuando yo busqué esos datos de por qué nos han transmitido no sé, esta sensación, esta creencia, ¿no? De que lo judío es malo. Yo encontré datos en un estudio de un profesor universitario que justificaba el por qué, ¿no? Y realmente me consta que hay personas que lo han leído y me han dicho, jo, gracias, necesitaba leer esto porque yo tampoco lo sabía, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que hay que trasladar esta información a la gente de la calle, ¿no? En general, porque esto no se conoce, ¿no? En aquella época los monarcas utilizaban a los judíos para cobrar los impuestos porque en el cristianismo estaba mal visto, ¿no? La usura, el cobrar con interés, el ganar dinero con el dinero, es decir, la banca, y de hecho había un sistema de tasas de usura. Entonces, creo que de ahí pueden venir muchas creencias. Por ejemplo, el hombre tenía que ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces, si los judíos eran banqueros, pues eso iba en contra de las creencias del cristianismo, ¿no? De ahí podía venir, han podido venir muchos estigmas. Claro, bueno, también a los judíos no les está permitido tener tierras, pero Raquel sí que tuvo una casa, ¿no? Era una familia muy rica, sí, sí, sí. No, me De hecho, refería a dicen que perdona, me refería a esa villa o esa casa toledana en la que vivieron su amor, los dos. sí, Galeana, que es un sitio precioso en Toledo que recomiendo ir porque yo de hecho fui, porque necesitaba, y he hecho muchos viajes a Toledo porque necesitaba meterme en la historia, sentir a Alfonso y a Raquel y, no sé, inspirarme y como ha sido un tema muy de coincidencias, porque yo he empezado a escribir este libro porque llegó un momento en que empecé a tirar del hilo, ¿no? De esas coincidencias y yo necesitaba hacer viajes a León, a Segovia, a Toledo. Aquí en Madrid también he tenido algunos descubrimientos interesantes en la zona del barrio de los Austrias. Y sí, Galeana pues recuerda muchísimo a la Alhambra y es muy bonito. Hablando de algunas de esas conexiones o de algunos de esos descubrimientos. Bueno, a ver, el foco central del libro, y creo que es lo curioso y es lo que me han reconocido muchísimos historiadores, es que hago una nueva interpretación del paso honroso. El paso honroso también está muy vinculado al mundo judío porque, bueno, uno de no sé si consejeros o una de las personas que le asesoraban a Suero de Quiñones era Enrique de Villena.
Ya se sabe que Enrique de Villena pues era un enamorado de la cábala, la alquimia, era una persona muy, muy culta, hablaba muchísimos idiomas, era amigo de muchísimos judíos, familias judías nobles, y, y entonces fue quien le dijo que para salir de esa prisión de amor, pues que creo que lo que tenía que hacer era este ritual del paso honroso, ¿no? Y creo que allí pasaron cosas que no se han contado, es decir, no es un acto de amor para liberarse de una prisión, sino que el paso honroso fue utilizado para un plan B que tiene que ver con el mundo de las reliquias, reliquias judías también, tiene que ver con los talentos de las reliquias del mundo judío, los tesoros del templo de Salomón. Date cuenta que los visigodos se trajeron el tesoro que robaron a los romanos, lo trajeron a Hispania. Bueno, pues descubrí cosas sobre la ubicación donde se desarrolló el paso honroso, ¿no? Allí fue la batalla más importante entre suevos y visigodos en el año 456. Si los visigodos tenían en su poder ese tesoro, pues bueno, pues ahí a raíz de esa batalla que de hecho ganaron ellos contra los suevos, comenzó su expansión por Hispania, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos que a raíz de encontrar estos datos, a raíz de tener unas coincidencias, es cuando empecé a tirar del hilo y vi que todo esto tenía pues esa relación con los libros prohibidos en la época, con el Liber Racielis, con el Aetz Mesarev, perdonarme la pronunciación, pero y eran libros que decían que podía atesorar en su poder Villena, ¿no? Entonces es una historia muy apasionante porque te lleva desde lo que es mi vida, ¿no? Mi vida como una persona normal que trabajaba en Madrid en la calle Suero de Quiñones, cómo emprendo el Camino de Santiago en el año 2016 y cómo empiezo a tener coincidencias con Suero de Quiñones. En un plano de León hay una calle que se llama Suero de Quiñones, dejo el Camino de Santiago y me voy, pues tengo que pasar una noche en Santiago de Compostela no planificada. Me compro un libro y me vuelvo a encontrar en ese libro con Suero de Quiñones y entonces, claro, realmente me ponía nerviosa cuando encontraba esas coincidencias, pero sabía que me estaban llamando estos personajes o, por ejemplo, perderme por Madrid y aparecer en la calle de las Navas de Tolosa. Eran unas cosas súper, súper extrañas, ¿no? Que cualquier persona analítica se preguntaría, ¿no? El por qué. Y es eso, que ese análisis de todas estas coincidencias me han llevado mucho al mundo judío, ¿no? A conocer pues esos libros prohibidos, porque la Inquisición, el obispo Lope de Barrientos tenía una obsesión precisamente con ese libro, ¿no? Con el Liber Racielis que se pensaba que tenía Enrique de Villena. Bueno, pues no quiero desvelar todos los datos, No, no, pero claro, pero ya nos estás demostrando que hay mucha magia en tu proceso de escritura, tanto, tanta como en la propia historia entre Alfonso y Raquel. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado el libro aquí en Radio Sefarad. Cuando estamos grabando esta entrevista se va a presentar muy pronto en Girona, en el Museo el alcalde de Girona, y ha sido un placer tenerte aquí en Radio Sefarad. Animamos a nuestros oyentes a conocer la historia verdadera de Alfonso y Raquel. Muchas gracias. muchas gracias, Raquel.